Hemos estado hablando sobre la dependencia en Dios y hemos mencionado los primeros dos factores que nos van a ayudar a desarrollar la capacidad de depender en el Señor. Y esto es algo que podemos aprender y es importante que aprendamos como cristianos, como hijos de Dios. Necesitamos aprender a depender del Señor. La verdad es que a veces no es fácil, es complicado, pero a la luz de la palabra, hay 5 factores principales que nos van a ayudar a poder desarrollar esta clase de dependencia. Y para ello comenzamos leyendo San Juan capítulo 15, versículo 5. La Nueva Traducción Viviente dice, hablando Jesús: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí. Note esto: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Mencionamos que la palabra dependencia o depender, cuando hablamos de depender, estamos hablando de estar bajo la cobertura de alguien o bajo subordinación, estar bajo el auxilio o la autoridad de otro, o someterse y ser necesitado de alguien más. Nosotros debemos de estar bajo la cobertura del Señor. La Biblia nos dice que fuimos creados para depender de nuestro Creador, y mencionábamos 6 cosas que según Génesis capítulo 2 nos hablan de 6 cosas de las cuales Adán y Eva dependieron del Señor. Y la Biblia, a lo largo de toda la historia bíblica, encontramos referencias de cómo Dios manifestó su gracia, su poder y su favor sobre su pueblo que dependía. Cuando alguien estaba dependiendo del Señor, siempre tuvo la oportuna provisión, la oportuna manifestación del favor y de la gracia del Señor. Y también mencioné algo muy importante, que fue precisamente cuando el hombre buscó su independencia, que el hombre quedó indefenso y sin saber qué hacer. Ese es el problema de independizarnos de Dios. Cuando usted trata de vivir independiente de Dios, cuando usted no está bajo la cobertura del Señor, va a llegar un momento en que usted se encuentre sin defensa, se encuentre totalmente a la deriva y sin saber qué hacer. Entonces comenzamos hablando de 5 aspectos o factores importantes para desarrollar una total dependencia en el Señor. El primero de ellos es orientar nuestro corazón a conocer a Dios cada día. Tenemos que orientar nuestro corazón para conocerle al Señor diariamente. También hablamos de un segundo aspecto o factor, y es: haga de Dios su prioridad. Si Dios es el primero en su vida, cuando usted permite que el Señor tome el primer lugar en su vida, eso le hará a usted desarrollar una mayor dependencia en el Señor. Y hoy vamos a arrancar con el tercer aspecto. Para finalizar esta plática, esta reflexión, vamos a hablar del tercer aspecto o factor que nos ayuda a desarrollar dependencia en el Señor. Y este tercer aspecto es: practique la obediencia a la palabra de Dios. Practicar la obediencia a la palabra del Señor. Seguimos leyendo Juan capítulo 15, versículo 7, dice en la Nueva Versión Internacional: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas. Amén. Si ustedes permanecen fieles, en ese sentido, hermanos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros practicamos fielmente lo que el Señor nos ha enseñado, el texto termina diciendo: pidan lo que quieran y se les dará. Amén. Cuando ustedes son obedientes, cuando practicamos la obediencia al Señor, yo voy a poder estar en la expectativa de que Dios obre a mi favor. El Señor se compromete y dice: pidan lo que quieran y se les dará. En la obediencia a Dios, yo demuestro que mi vida depende de Él. Y cuando hablo o hacemos referencia a esta versión de la Nueva Versión Internacional, la cual dice que permanezcamos fieles a las enseñanzas del Señor, esto quiere decir, esto va más allá de solo saber lo que Dios dice. Amén. Porque a veces sabemos
lo que Dios quiere, lo que Dios habla, lo que Dios nos ha dicho. Sabemos qué es lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de su enseñanza. Pero no se trata solamente de saber, se trata de obedecer con fidelidad lo que Dios dice. No se trata de cuánto usted sabe de la Biblia, se trata de cuánto de lo que usted sabe lo está poniendo en práctica. Eso es obediencia. Amén. ¿Cuánto de lo que usted sabe? A veces nos llenamos de tanto orgullo porque sabemos tantos versículos. Qué bueno, porque sabemos tanta Biblia. Eso es bueno, es buenísimo. Pero dice Santiago, no sean solamente oidores de la palabra, tienen que ser hacedores de la palabra. Tenemos que comprometernos no solamente a leerla, no solamente a aprenderla, tenemos que comprometernos a ponerla en práctica. Y cada vez que yo pongo en práctica la palabra del Señor, cuando yo voy dando pasos de obediencia, cuando yo voy dando pasos de obediencia, el Señor, aleluya, se manifiesta a mi favor, porque cada paso de obediencia al Señor le dice: estoy dependiendo de ti. Amén. Estoy dependiendo de ti. No dependo de mis fuerzas, no dependo de mi capacidad, no dependo de mi percepción o de mi criterio. Dependo de lo que tú dices en tu palabra. Y me parece a veces descabellado y a veces de pronto la circunstancia me hace pensar que no es viable o que no es, aleluya, las cosas no están a mi favor. Pero cuando yo doy pasos de obediencia, yo le estoy diciendo al Señor en cada paso: aleluya, yo dependo de ti. Y Dios responde a aquellos que saben depender de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra del Señor diariamente, porque Dios se manifiesta, aleluya, cada vez que nosotros le obedecemos. Mire lo que dice el salmista, el Salmo 119, versículo 33, 34 y 35. La traducción lenguaje actual dice: Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón. Mire qué grado, aleluya, de compromiso expresa el salmista en estos versículos. Él dice al Señor: cumpliré tus mandamientos. Obedecerlos, también dice, los cumpliré toda mi vida. Y también dice: los seguiré de todo corazón. Dios se complace en esa clase de compromiso, cuando nos comprometemos a vivir según la palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor busca ejercer influencia en nuestras vidas, para que tomemos mejores decisiones, para que tomemos siempre el mejor camino, la mejor dirección a nuestra vida, para poder transitar en este mundo con la, aleluya, la seguridad de que Dios está ahí, respaldándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Pero la palabra del Señor quiere ejercer influencia en nuestras vidas. Lamentablemente a veces permitimos que otros factores ejerzan más influencia en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver las cosas. Nuestras opiniones están llenas de influencias, aleluya, que no son, aleluya, aceptables a los ojos del Señor. Y estamos dejando que la televisión ejerza influencia en nuestras vidas, en nuestra forma de llevar nuestro hogar. Estamos permitiendo que otras, las redes sociales o qué sé yo, cualquier otra cosa en el mundo ejerza mayor influencia sobre nosotros. Y necesitamos urgentemente hacer un compromiso como hacía el salmista, decirle al Señor: Señor, enséñame a cumplir tus mandamientos. Obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida y los seguiré de todo corazón. Dios está buscando gente que esté dispuesto a obedecer su palabra. Si ustedes son fieles a mis enseñanzas, dice el Señor, entonces pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran, dice el Señor, que yo se los voy a dar. El Señor está comprometido con aquellos que se comprometen a obedecer
su palabra. Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de hacer cualquier cosa que Dios pide sin titubeos, sin reservas, no dejando las cosas a la desidia. ¿Cómo se siente usted como padre cuando le dice a su hijo, arregla tu cuarto? Amén. O haz la tarea, o levanta tu plato, o saca la basura, pero usted vuelve a ir por ahí una y otra vez y el bote de basura sigue igual. Y el cuarto de su hijo sigue igual. ¿Por qué? Porque su hijo está tan ocupado, ¿verdad? En el teléfono, está tan ocupado en el PlayStation, o está tan ocupado haciendo cualquier otra cosa que no tiene tiempo para obedecerle. O simplemente está diciendo, lo voy a hacer en otro momento. Usted siente que le obedece, a lo mejor lo va a hacer, ¿verdad? Al final de cuentas a lo mejor lo va a hacer. Pero usted como padre no se va a sentir bien, no se va a sentir complacido. Porque uno entiende la obediencia sin demoras. Uno entiende la obediencia, aleluya, inmediata. Los padres sabemos que la obediencia retrasada en realidad es desobediencia. ¿Me entiende? Es desobediencia. Y tenemos que tener mucho cuidado con, aleluya, acostumbrarnos a desarrollar hábitos que le digan al Señor, Señor, me interesa lo que tú quieres hacer conmigo o lo que tú me pides, pero no en este momento. Permíteme, dame tiempo, lo voy a pensar, lo voy a llevar a oración, a ver qué siento. Oiga, y empezamos a titubear, empezamos a actuar con reserva. Escuche esto. La obediencia instantánea te va a enseñar más de Dios que una vida entera de discusiones bíblicas. Amén. La obediencia instantánea nos va a dar mayor provecho. Cada vez que tú obedeces al Señor al momento, al instante, cuando tú le dices al Señor, Señor, aleluya, aquí estoy, lo que tú quieras que haga lo voy a hacer, o vivir de acuerdo a tus enseñanzas, aleluya, no para después sino hoy. Cada momento en el que tú dispones tu corazón para obedecer totalmente al Señor, ese acto de obediencia te va a enseñar mucho más de Dios, aleluya, que años y años y años de investigación bíblica. Aunque no digan amén, es cierto. Tenemos que obedecer al Señor. Hay cosas que usted nunca va a comprender hasta que obedezca. Hasta que obedezca y se va a dar cuenta que Dios tenía la razón. Lamentablemente a veces estamos ahí pensando, ¿y esto será razonable hacerlo? Imagínese que Dios le diga a usted, aleluya, ¿quieres ese trabajo? Dale 7 vueltas. ¿Me entiende? Pero Dios le dijo a Josué, ¿quieren conquistar Jericó? Levántate, lleva al pueblo y empiecen a caminar y a darle vueltas a Jericó. Oiga, eso no parecía razonable, eso no parecía viable. ¿Cómo era posible conquistar a una ciudad tan fuerte, tan poderosa, solamente dando vueltas? Tenemos que entender, aleluya, que cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Y cuando obedecemos, el Señor no solamente se agrada, sino que el Señor dice, pide lo que quieras y yo lo voy a hacer. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. La obediencia es la llave para comprender aquellas cosas que a veces no podemos comprender en el momento. Pero cada vez que usted obedece, usted va a tener esa llave para entender, aleluya, que Dios nunca se equivoca. A menudo le ofrecemos a Dios una obediencia parcial, porque de pronto le decimos al Señor, bueno, esto me agrada, ¿verdad? Pero hay cosas, Señor, que no me suenan, no se acomodan a mis tiempos, no se acomodan al cómo pienso. Oiga, tenemos que tener cuidado. Hace 3, 4 semanas escuchaba de unos hijos de pastor que estaban buscando una iglesia en algún lugar, pero estaban buscando una iglesia que se acomodara a su forma, ¿verdad? Oiga,
Imagínense que todos buscáramos una iglesia que se acomodara a lo que queremos, ¿verdad? Y oiga, hubiera iglesias en todas partes, en cada esquina, porque tenemos tantas formas diferentes, amén, los seres humanos que pretendemos buscar para nuestra propia satisfacción, pero Dios nos habla su palabra, aleluya, aun cuando su palabra muchas veces nos incomoda, muchas veces nos hace sentir incómodos, como que las cosas, aleluya, no están como uno quisiera que estuvieran, pero cuando Dios habla hay que obedecer, y el Señor se agrada en nuestra obediencia, pero no solamente se agrada, sino que se complace en bendecirnos, porque en cada paso de obediencia que nosotros damos, le estamos diciendo al Señor: Señor, mi vida depende de ti. La obediencia de todo corazón, hermanos, se manifiesta con gozo y entusiasmo. De ahí que el salmista en el Salmo 100 versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría. Esa es la actitud del por qué el salmista hacía un compromiso con Dios y le decía al Señor: enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz, los cumpliré toda mi vida. Necesitamos entonces obedecer, aleluya, para desarrollar cada vez una mayor dependencia. Cualquier acto de obediencia es un acto de adoración, pero también es una forma de decirle al Señor: Señor, mi vida depende de ti. Amén. Mi vida depende totalmente de ti. Número 4, asegúrese de caminar alineado a la voluntad de Dios. Otro aspecto importante que nos va a ayudar a desarrollar dependencia es caminar alineados a la voluntad del Señor. No buscar mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Segunda Corintios capítulo 12 versículo 7, la Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, el aguijón en la carne, del cual Pablo nos expresa, ¿verdad? Dice: un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Mire lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo se sabe necesitado de Dios, amén. Él se sabe necesitado y él está sufriendo en ese momento algo que él llama una espina en mi carne. Otras versiones dice un aguijón en mi carne. Y él dice que 3 veces le ha pedido al Señor que se lo quite. Amén. Si usted lee todo ese pasaje, se dará cuenta que Pablo está orando al Señor y le dice: Señor, quítame este aguijón en mi carne. Sin embargo, es sorprendente la manera en que Pablo maneja esta situación tan difícil en la que está atravesando, porque más allá de quejarse o de exigirle al Señor o simplemente, aleluya, renegar de Dios, Pablo está confiado y está seguro, aleluya, que en medio de su situación, Dios, su voluntad, la voluntad del Señor está por encima de la suya propia. Amén. Yo le he pedido a Dios que me quite este aguijón, pero el Señor tiene otros planes. Pero el Señor tiene otro plan. Dios tiene, aleluya, su voluntad está por encima de la mía. Lo que él está diciendo es para que no me sienta independiente, porque él está diciendo: esta espina en mi carne se me fue dada para que no me sienta orgulloso. Esta versión así lo dice. Amén. ¿Me entiende? Dice, para que no me sienta orgulloso, podemos decir autosuficiente, para que no me sienta dependiente de mí mismo, para que no me sienta independiente. Aleluya, se me fue dado este aguijón en mi carne. Amén. No encuentre yo, aleluya, alguna razón del por qué yo me pueda sentir, aleluya, que yo puedo hacer o valerme por mí mismo y que ya no necesito de Dios. Después de tantas revelaciones que él había recibido,
Amén. Después de tantas cosas, aleluya, las que él pudo acceder de los tesoros de Dios, aleluya, y revelaciones que Dios había depositado en él, dice Pablo, se me fue dado este aguijón. ¿Para qué? Para que no anduviera yo por ahí diciendo, yo soy el super Pablo, apóstol del evangelio, ¿verdad? Oiga, porque eso nos fascina, ¿verdad? Los títulos nos fascinan, nos hacen sentir, aleluya, como que caminamos en el aire. Y que hablen, aleluya, de nosotros, de nuestros logros, de nuestras capacidades, de nuestras virtudes y de nuestras habilidades y de todo lo que hemos alcanzado. Eso nos fascina, pero el Señor, dice la Escritura, que puso un aguijón sobre la carne de Pablo para que él no se sintiera orgulloso ni independiente. Esto nos habla, amados hermanos, de que necesitamos, aleluya, caminar alineados a la voluntad del Señor. Permítame mencionar, aleluya, algunas cosas aquí. Pablo nos hace entender algunas cosas en su oración. En esta oración que él está haciendo, él nos hace entender por lo menos tres cosas que quiero mencionar. En primer lugar, que es a través de la debilidad que se pueden manifestar en nuestras vidas la gracia y el poder del Señor. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, amén. No es en la fuerza, aleluya, que yo tengo en mi mano donde Dios va a perfeccionar su poder y su gracia para manifestarse en mi vida. Es en mi debilidad. Es cuando yo reconozco que no dependo de mí, que no dependo de mis fuerzas, que todo lo que tengo, que todo lo que he alcanzado, aleluya, nunca serán suficientes y nunca podrán, aleluya, tomar el lugar que solamente le corresponden al Dios Todopoderoso, del cual yo dependo todos los días. Den un aplauso fuerte al Señor. No nos equivoquemos. Amén. No es en nuestra fuerza, aleluya, es en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, reconocemos que no podemos. En nuestra fuerza, hermanos, qué difícil es reconocer, aleluya, que necesitamos de alguien o necesitamos de algo más. En nuestra fuerza a veces nos enorgullecemos. En nuestra fuerza a veces aleluya, nos sentimos, aleluya, tan poderosos y tan llenos, aleluya, de capacidad y de habilidad, que no somos capaces de reconocer, aleluya, la gracia y el favor del Señor. Pero cuando estamos débiles, cuando no podemos, cuando yo creo, aleluya, que yo no puedo, pero creo que Dios sí puede, es donde su gracia, es donde su poder se perfeccionan de formas tan maravillosas sobre nuestras vidas. Pero también nos hace entender que cuando derramamos el corazón delante de Dios, escuche esto, debemos estar más interesados en conocer cuál es la voluntad de Dios que en recibir la respuesta que nosotros queremos. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que Dios quiere? A veces queremos, aleluya, que Dios conteste nuestras necesidades, aleluya, acorde a lo que a nuestras pretensiones, a lo que nosotros queremos. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando oramos es pedirle al Señor que nos dé a conocer cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es ahí donde Dios se manifiesta. Es ahí donde Dios también se hace glorificar sobre nuestras vidas. Yo quiero conocer cuál es la voluntad del Señor. Pablo dice, le he pedido a Dios que me quite este aguijón que ha venido a golpear mi carne. Amén. Se lo he pedido hasta 3 veces, pero entiendo, aleluya, lo que el Señor me ha dicho. Una y otra vez me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Amén. ¿Cuál fue la actitud de Pablo a eso que Dios le había dado a conocer, a la voluntad del Señor? Pablo dijo, entonces me dejaré de gloriar en mis fuerzas
para empezar a dar gloria, aleluya, al Señor en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces dice, yo soy fuerte. Es en nuestra debilidad, aleluya, que podemos alcanzar la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios, yo dependo de ti. Pero también que cuando oramos, no lo hacemos para que nuestra voluntad se haga en el cielo, sino para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Amén. Así Jesús nos enseñó a orar cada vez que vamos a nuestro Padre. Y porque así comienza la oración modelo. La oración modelo, aleluya, es una oración, aleluya, no de un huérfano. La oración modelo es una oración, aleluya, no de una persona, aleluya, que se sabe valer por sí misma. Aleluya, la oración modelo comienza diciendo, Padre nuestro. Yo soy su hijo y yo tengo un padre. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Yo soy su hijo y puedo acercarme a mi padre para orar a mi padre. Pero cuando oro a mi padre, yo le digo a mi padre, Señor, que se haga tu voluntad. Aleluya, así como en el cielo, que tu voluntad se haga aquí en la tierra. Entonces, si queremos nosotros, aleluya, desarrollar mayor dependencia en el Señor, necesitamos, aleluya, caminar alineados a la voluntad del Señor. Pero ¿de qué se trata la voluntad de Dios? La voluntad del Señor no es un sentimiento. La voluntad del Señor no es una fórmula mágica. La voluntad del Señor, amados hermanos, se trata de una relación personal con Él. De vivir una relación, aleluya, personal con el Señor. Mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo número 12, versículo 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, de la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Note, después de todo esto, es una relación, amén. A medida que yo me relaciono con Dios, a medida que yo lo conozco, yo voy a tener claro qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cuál es su voluntad para mí? Porque hay personas que de pronto se acercan para preguntar, es que yo no sé, yo quiero saber cuál es la voluntad del Señor. Bueno, nuestra entrega, nuestra relación con el Señor es determinante. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Amén. Cada vez que, aleluya, tú te entregas completamente al Señor, amén. Y volvemos a decirlo, cada vez que tú dependes del Señor, amén, Dios va a mostrarte, a revelarte cuál es su voluntad para contigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Amén. Tienes que entregarte completamente. Tienes que, aleluya, dedicarte al Señor. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Amén. Dice, esa es la forma correcta, la verdadera manera de adorar al Señor. Y cuando estamos ahí entregados completamente, diciéndole, como decía el apóstol Pablo al Señor, aleluya, aquí estoy necesitado de ti, con este aguijón sobre mi carne. Amén. Con esta situación en mi vida, aleluya, Dios te va a revelar cuál es su voluntad. Dios te va a decir qué es lo que Él quiere y espera de ti, porque estando en una vida de comunión, de una vida de relación constante con Cristo, aprenderemos a caminar dentro de la voluntad del Señor, la cual siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Nunca estaremos mejor fuera,
aleluya, que dentro de la voluntad del Señor. Nunca, nunca estarás mejor fuera que dentro de la voluntad del Señor. Por eso el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Hay una frase que me gusta mucho y cada vez que tengo la oportunidad la comparto. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no te pueda alcanzar. Amén. La voluntad del Señor nunca nos va a llevar a donde su gracia no nos pueda alcanzar. Así que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Yo estoy cumpliendo mi voluntad en tu vida. Y en tanto tú dependas de mí, lo suficiente para ti será mi gracia. Eso es todo lo que tú necesitas, la gracia del Señor. Y por último, el quinto factor, pasen los músicos por favor, el punto número 5, el quinto aspecto para desarrollar, aleluya, esa capacidad para depender del Señor es: camine por fe y no por la vista. Hay que aprender a caminar en fe. Hay que aprender a caminar confiados, no en lo que vemos, amén. No en aquello que vemos, amén. No es en la seguridad de lo que vemos. No es, aleluya, en la garantía de lo que vemos, porque si lo vemos entonces no necesitamos fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos que aprender, aleluya, a caminar en fe. Escuchaba una ocasión a un pastor puertorriqueño que estaba predicando en un canal de YouTube. Estaba viendo hace algún tiempo, estaba viendo al pastor, estaba predicando y él estaba hablando de que había hablado anteriormente sobre un tema de la fe y de hacer actos de fe y de empezar a caminar por fe. Y dice: si tú crees, aleluya, que el Señor te va a suplir esa necesidad económica, empieza a hacer actos de fe en relación a lo que tú crees. Y así empezó él a hablar y hablar y hablar. Y dice que uno de los hermanos que estaba en el servicio esa noche, aleluya, Dios habló tan fuerte a su corazón. Y durante la próxima semana, todos los días, dice que él estaba en ceros económicamente. Estaba en ceros económicamente. Y dice que después de ese servicio en la noche del domingo, dice que los siguientes días el hermano se iba antes de que abrieran la sucursal de banco donde él tenía su cuenta de cheques. Él se iba temprano y estaba ahí antes de que abrieran para hacer fila y ponerse en la ¿cómo se llama? En la fila para depositar lo que no tenía. Fíjese bien. Note esto, dice, se ponía, dice, le platicaba al hermano: pastor, me iba temprano, había algo de fila, pero yo estaba ahí mientras abrían la puerta, y cuando entrábamos éramos algunos 8, algunas 10 personas, y la gente estaba llenando sus fichas de depósito y de las transacciones que iban a hacer, y yo estaba ahí, aleluya, esperando mi turno, y cuando me decían que podía pasar, yo daba un paso y me regresaba. Amén. Y me volví a formar. Dice: ¿por qué? Porque yo estaba creyendo que Dios me iba a dar para poder depositar. Y yo le creí al Señor esa noche y empecé a decirle a Dios: Señor, voy a hacer actos de fe. Voy a hacer actos de fe. Voy a caminar por fe y no por lo que veo. Porque mientras, aleluya, él miraba su cuenta de banco, y su cuenta de banco, hermano, no le decía mucho. No tenía, aleluya, la cantidad que él esperaba tener. Pero de pronto el Señor obró un milagro financiero en él, con su familia, aleluya. Y él, aleluya, pudo depositar lo que, aleluya, en fe él un día lo creyó.
Y a veces uno, hermanos, espera ver para creer. Pero si tú dependes de Dios, si tú dependes de Dios, aleluya, no te dejes llevar por lo que ves. Tienes que empezar a creer en lo que no se ve. Aleluya, porque es ahí donde Dios va a trabajar. Es ahí donde Dios va a comenzar a hacer cosas maravillosas. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 verso 18 al 19: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aleluya, cuando tú le crees al Señor, cuando tú empiezas a moverte no por lo que ves, sino por lo que crees. Ahora la situación en mi casa no está como yo quiero, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi vida. Ahora las cosas no están como yo quisiera verlas, pero me voy a atrever a creer por un milagro en mi matrimonio, por un milagro en mi familia, por un milagro en mi cuerpo, aleluya, por un milagro, aleluya, en mi vida. Dios está llamando, aleluya, a su pueblo a caminar por la fe y no por lo que vemos. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. ¿Sabe que la debilidad puede en realidad ser una cosa muy buena en tu vida si causa que dependas de Dios? Esa debilidad que estás pasando ahora mismo, ese agotamiento, ese cansancio, esa fatiga, esa presión, ese momento difícil que estás atravesando, ese momento de enfermedad por el cual estás pasando ahora mismo, puede ser en realidad algo bueno en tu vida si causa que tú dependas del Señor. Dios quiere que nosotros caminemos por la fe. Leo 2 Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, dice Pablo, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta noche. Sabe que la paradoja de depender de Dios es que mientras más débil seas, más dependes de Dios. Y mientras más depende de Dios, más fuerte tú podrás ser. De eso saca el apóstol Pablo Filipenses capítulo 4 versículo número 13. Amén. Pablo dice: todo lo puedo. Dígalo conmigo: todo lo puedo. Pero escuche, en Cristo. ¿Lo puede decir? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Eso es depender del Señor. Yo todo lo puedo no porque tengo un buen trabajo. Yo todo lo puedo no porque tengo no sé qué grado de escuela o nivel escolar, que es bueno. Pero yo todo lo puedo porque mis fuerzas las recibo del Señor. Otra versión dice, amén, todo lo puedo porque Cristo me da las fuerzas para lograrlo. ¿Alguien puede creer eso en esta noche? ¿Podemos depender del Señor, iglesia? ¿Podemos en esta noche decirle al Señor: Señor, mi vida depende de ti? No depende de los tiempos, no depende de cómo se vean las cosas para mañana, no depende de las circunstancias del hoy, ni la situación del pasado. Mi vida depende de ti. Mi vida
depende absolutamente de ti. Si usted lo cree en esta noche, si usted cree con todo su corazón que usted puede y quiere depender del Señor, yo le invito en esta hora a venir a este altar para decirle al Señor: Señor, mi vida está segura en ti, Señor, no en mis fuerzas, porque mi vida depende totalmente de ti. La rama, si no está conectada a la vid, no puede dar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.